Agradezco al comité organizador por haberme convocado a esta ponencia, por haberme convocado hoy día sábado, hoy día en la tarde y a pocas horas de mi guardia. Gracias, doctor Tutaya. Bueno, el tema a exponer es bronquiolitis. Aquí tienen un poco de historia sobre la bronquiolitis. A la izquierda tienen un libro de 1902, un libro del doctor Holt, y en este libro por primera vez se describe clínicamente a la bronquiolitis. En realidad lo describió, el libro fue del año 1901, no lo pude conseguir. Pero en ese entonces ya se conocía ya que los niños pequeños sufrían de una enfermedad que ocasionaba dificultad respiratoria y que empezaba como con sintomatología respiratoria alta y que ocasionaba mucha mortalidad. En ese entonces utilizaban medicamentos. Medicamentos que si hoy día los utilizo me meten a la cárcel con seguridad. Utilizaban opio, utilizaban trementina, utilizaban aceite de ricino y una serie más de medicamentos que ya no se utilizan, felizmente. Por ese entonces también se empezó a utilizar, se creó el Vivaporub, que hasta ahora se sigue usando. Así que esos eran los medicamentos de la época. Pero en ese entonces no se le llamaba bronquiolitis, se le llamaba bronquitis catarral. Se le relacionaba con la bronquitis. Pasaron los años y en 1940 y 1941 un par de autores, los que ustedes ven ahí, Engel y Havel, le pusieron nombre a la bronquiolitis. Dijeron, esta enfermedad de los niños pequeños se llama bronquiolitis. Tanto en 1901 como en 1940 ya se sabía de que los bronquiolos eran los... en los bronquiolos estaba el problema principal de la bronquiolitis y que había tapones mucosos ahí. Y que todo esto ocasionaba dificultad respiratoria significativa en los niños pequeños. Ya se conocía, ya se utilizaba el microscopio, ya se tenían las coloraciones, los colorantes para las piezas histopatológicas. Así que en 1940 ya el tratamiento había cambiado un poco. Ya no se utilizaban los medicamentos de antes, ya se utilizaba calor local, se utilizaba unas carpas donde se vaporizaba algunos líquidos, algunos medicamentos como eucalipto y etcétera. Esos eran también los conocimientos de ese entonces. Empezaremos hablando un poco de las infecciones respiratorias virales. Estas infecciones respiratorias virales son las infecciones o las enfermedades más frecuentes de los seres humanos. Y la mayoría de las infecciones respiratorias virales son las altas, 90%. Estas infecciones respiratorias virales son un fastidio por la sintomatología que ocasionan, pero en realidad no son un gran problema porque sus complicaciones son relativamente leves, moderadas y manejables. Las complicaciones son la otitis media, la sinusitis y eventualmente la neumonía. Estas infecciones respiratorias virales se contagian básicamente a través de las secreciones respiratorias, emitidas por los estornudos, por la tos, pero la gran mayoría de las infecciones respiratorias virales son asintomáticas y los asintomáticos también contagian. Medidas de prevención, bueno, ustedes ya lo saben en relación con el COVID, lavarse las manos, mantener la distancia, y de esa manera vamos a evitar un menor número de infecciones respiratorias. Las infecciones respiratorias virales van desde lo asintomático, ya lo dije, hasta lo severo y potencialmente mortal. La causa principal de infección respiratoria viral alta es el rinovirus, en un 80%. Lo contrario ocurre en la infección respiratoria viral baja. El virus sincicial respiratorio es el principal responsable, 40 o 80% de casos. ¿Quiénes son los más afectados? Los niños más pequeños. Los niños menores de 2 años tienen de 6 a 10 episodios de infección respiratoria viral alta al año. ¿Y quiénes tienen más infecciones respiratorias virales altas? Los más pequeños, los menores de 5 años, aquellos que tienen hermanos
y estos hermanos van al colegio, ellos son los que tienen mayor probabilidad de hacer una infección respiratoria viral alta. Los niños que van a guarderías son contagiados y llegan a la casa y contagian al resto de hermanos y familiares. En el gráfico de la izquierda tienen ustedes ya el número de episodios por año de infección respiratoria viral, ¿no? Y en la línea de abajo tienen las edades, ¿no? Todo lo que está englobado en el rectángulo naranja, ¿no?, son los menores de 5 años. Estos son los que tienen la mayoría de infecciones respiratorias, el mayor número de infección respiratoria viral al año. A la derecha, los niños que tienen hermanos tienen mayor probabilidad de tener infección respiratoria viral. Los niños que van a guarderías tienen mayor probabilidad de tener infección respiratoria viral. Y mayor número de infecciones al año. La mayoría de infecciones respiratorias virales son las altas. Las altas están graficadas en negro. En pequeño, en blanco, al costado, están las infecciones respiratorias bajas, virales bajas. Las infecciones respiratorias virales bajas ocurren en menor proporción, pero son las que más problemas nos dan. Son las que generan atenciones en la emergencia, hospitalizaciones múltiples, mortalidad, etc. Consumo de servicios, medicamentos, etc. Esto es un póster que se publicó en JAMA en el año 1967. Es un póster muy, muy sencillo, muy simple, pero es muy interesante. Se publicó con fines educativos. Y en este póster se muestra de que el patrón básico de comportamiento de una infección respiratoria viral es básicamente fiebre, rinorrea, tos y dolor de garganta. ¿Todos los que tienen infección respiratoria viral tienen fiebre? No, no todos, pero un grupo sí. ¿Todos tienen tos? Un buen grupo sí, pero no todos. Y lo mismo ocurre con la tos y lo mismo ocurre con la rinorrea y con el dolor de garganta. Más o menos a partir del tercer o cuarto día, la infección respiratoria viral empieza a mejorar. Eso más o menos es una regla. Así que si hubo fiebre, la fiebre desaparece, luego el tercer o cuarto día menos rinorrea, menos tos, menos dolor de garganta. Lo último en desaparecer va a ser la rinorrea y va a ser la tos. Puede durar 1 semana, 2 semanas, a veces un poco más. Pero con esto ya nos ayudamos a identificar a los pacientes que tienen una infección respiratoria viral, fiebre, rinorrea, tos, es una infección respiratoria viral hasta no demostrar lo contrario. Identificamos en qué día de enfermedad está y podemos predecir en qué momento va a empezar a mejorar. Usualmente lo hace luego del tercer día. Cuando esta mejoría no ocurre luego del tercer, cuarto, quinto día, debemos sospechar que algo nuevo se ha agregado. Una segunda infección, una infección bacteriana, una otitis media, una sinusitis, etc. Ahora tenemos a la infección respiratoria viral baja. Con respecto a la infección respiratoria viral alta, la terminología es muy sencilla y está bien clara y bien entendida. El problema viene en las infecciones respiratorias virales bajas. Aquí la terminología es confusa, es amplia. Lo van a ver en un gráfico que viene a continuación. Básicamente, lo que ven en verde son los síndromes más frecuentes de infección respiratoria viral. Traqueitis, bronquitis, croup, bronquiolitis y neumonía viral. La bronquiolitis es la que nos interesa en este momento. Estas infecciones respiratorias virales bajas son causa importante de mortalidad en el mundo. Y el principal virus responsable es el sincicial respiratorio. Respecto a los virus, todos ustedes los conocen. Creo que no es necesario mencionarlos, pero debemos tener en presente algo, que un solo virus puede ocasionar varios síndromes y que un síndrome puede tener como causa varios virus. Esa es una particularidad de estas infecciones respiratorias virales. En este gráfico, en esta tabla, se muestran los diferentes nombres los diferentes diagnósticos o terminología que se emplea cuando un niño tiene una infección respiratoria viral. Y en particular cuando la infección respiratoria viral es baja. Por ejemplo, tenemos sibilancias recurrentes,
o infección respiratoria baja más obstrucción bronquial recurrente. Tenemos un diagnóstico de un término llamado asma del lactante, un asma del preescolar. Tenemos infecciones respiratorias virales recurrentes con obstrucción bronquial. Tenemos sibilancias virales. Tenemos sibilancias del preescolar y etcétera. Una gran cantidad de nombres que confunden y ocasionan problemas de entendimiento. Desgraciadamente es así. Aquí tenemos lo que dije anteriormente. Un virus puede ocasionar múltiples síndromes y un solo síndrome puede ser ocasionado por múltiples virus. En 1983, este autor, McConaughey, utilizó por primera vez, planteó o propuso por primera vez la definición de bronquiolitis. Dijo que la bronquiolitis es el primer episodio de sibilancias ocasionada por una infección respiratoria viral en un niño menor de 2 años. ¿Por qué este médico definió la bronquiolitis de esa manera? Para intentar diferenciarlo del resto de síndromes que ocasionan dificultad respiratoria y que se asocian a sibilancias en niños pequeños. La idea era excluir a los asmáticos, excluir a los que tienen sibilancias recurrentes secundarias a infección respiratoria viral. La idea era quedarse solamente con aquellos pacientes que tendrían en verdad bronquiolitis. Pero esa definición es imperfecta. Esa definición solamente son palabras. Y las palabras nunca pueden expresar lo que la realidad es. Así que el término se queda corto. Y ocasiona problemas. Este autor propuso esa definición, pero en algunos lugares del mundo trabajan con la definición de igual. Primer episodio de sibilancias en un niño que tiene una infección respiratoria, pero en un menor de 1 año. Así que tenemos problemas de definición. Tenemos problemas de entendimiento. Aquí lo tienen. Para los americanos, la definición incluye a los menores de 2 años. Para algunos países europeos, la definición solamente es para los menores de 12 meses. Y algunos autores, como el que está abajo, Corpi, propone de que la bronquiolitis el término bronquiolitis se debería emplear solamente para el primer episodio menores de 6 meses. Seguimos con los problemas de definiciones, con los problemas de entendimiento, con la falta de consenso. La bronquiolitis es una infección respiratoria baja, de elevada prevalencia, de alta morbilidad y de baja mortalidad. Baja mortalidad en los países que tienen recursos. El problema está en los países en vías de desarrollo. El problema está en aquellos niños que no tienen acceso a los servicios de salud. Ahí es donde está la mortalidad. La mortalidad es muy baja en Estados Unidos, pero es muy alta en nuestros países. Esta bronquiolitis es la principal causa de hospitalización en los primeros 12 meses de vida. Hoy estoy de guardia en la noche. Con seguridad, si me acerco al servicio donde están todos los pacientes hospitalizados y pregunto si hay bronquiolitis, me van a decir que sí. Hoy, en la emergencia, es muy probable que lleguen un montón de infecciones respiratorias virales altas, que lleguen algunas infecciones respiratorias bajas, que la mayoría de niños que vamos a ver hoy día en la noche sean niños muy pequeños, menores de 5 años, y que un grupo de menores de 2 años se estén hospitalizando justamente por esto, por bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad autolimitada. Su tratamiento es muy básico, muy simple, es minimalista. Ahí tienen ustedes ahí la edad pico de la bronquiolitis. Es más frecuente, es más importante, tiende a ser más severa en los niños menores de 6 meses. La magnitud de la dificultad respiratoria ocasionada por la bronquiolitis va de lo leve hasta lo severo. Felizmente, la mayoría de casos son leves y moderados y son fácilmente manejables. Los leves inclusive se pueden manejar en casa, observar en casa y manejar en casa. Por bronquiolitis y por todas las otras infecciones respiratorias virales, vamos a tener un montón de consultas, un montón de hospitalizaciones, eventualmente vamos a necesitar cuidados intensivos.
La mortalidad va a existir, felizmente, en los hospitales. En nuestros hospitales la mortalidad es baja, el problema está fuera del hospital y en los lugares donde no hay recursos, no hay facilidad de acceso a los hospitales. Va a haber un gran consumo de recursos hospitalarios. Ahí tienen ustedes que el 99% de la mortalidad es extrahospitalaria y en los países en desarrollo. Respecto a la bronquiolitis, respecto a las infecciones respiratorias virales altas, el tratamiento es muy básico. Básicamente es un antipirético que no es para curar, solamente es para controlar la fiebre si es que esta ocurre. Y luego simplemente es observar y esperar que luego del tercer, cuarto, quinto día la enfermedad empiece a resolverse. En realidad no usamos gran medicación en los niños muy pequeños con infección respiratoria viral alta. Y cuando hospitalizamos niños pequeños con bronquiolitis o con neumonía viral, también la medicación es muy básica. Antipirético, oxígeno, hidratación, alimentación y ningún otro medicamento más. En los pacientes con infección respiratoria viral no usamos mucolíticos, ni expectorantes, ni antitusígenos, no usamos gotas para secar, para desaparecer los mocos de la nariz, no usamos antihistamínicos, nada de eso. Simplemente esperamos que la enfermedad empiece a atenuarse. Simplemente acompañamos al paciente con un tratamiento de soporte. Si en los niños con mayor severidad, entre comillas, en los niños con dificultad respiratoria en nuestros hospitales no usamos esos medicamentos, ¿por qué debemos usarlo en los niños más levemente enfermos, como los que tienen infección respiratoria viral alta? Aquí tienen la etiología de la bronquiolitis. En los primeros años, en los primeros meses, el virus sincicial respiratorio es la causa más importante. Van pasando los meses, se va acercando el niño a los 2 años y el rinovirus empieza a ocupar el primer lugar como causa de infección respiratoria viral baja. Del 50 al 80%, el virus sincicial respiratorio es responsable del 50 al 80% de todas las hospitalizaciones por bronquiolitis. Pero el sincicial respiratorio a veces coexiste con el rinovirus. Abajo tienen el porcentaje de coinfección. ¿Qué ocurre cuando hay coinfección? Sincicial respiratorio y rinovirus. Hay reportes de mayor severidad, de estancia más prolongada y de eventualmente la ocurrencia de hipoxemia. El contagio es a través de la inoculación nasal y o conjuntival, por las gotas expelidas por los estornudos o por la tos. ¿Cuál es el blanco de estos virus para explicar la bronquiolitis? Es el bronquiolo terminal. En el caso del sincicial respiratorio, el virus va a ingresar a la célula, la va a destruir, se va a necrosar, y todas estas células necrosadas van a caer a la luz, a una luz muy pequeña, porque el niño con bronquiolitis es un niño muy pequeño, van a caer a la luz, va a haber además edema de la mucosa, va a haber una significativa producción de moco, y todo esto va a obstruir la luz de los bronquiolos. Y esto va a ocasionar un fenómeno obstructivo mecánico. Esta obstrucción mecánica de los bronquiolos es lo que explica la dificultad respiratoria de los niños con bronquiolitis. No es lo mismo que en el asma bronquial. En el asma bronquial el mecanismo es diferente. En el asma bronquial no es una obstrucción mecánica, es una obstrucción inflamatoria. El tiempo de incubación para la mayoría de virus, sea por infección respiratoria viral alta o infección respiratoria baja, es de 1 a 7 días. Más o menos, en una bronquiolitis va a ocurrir lo siguiente. El niño se va a exponer al virus respiratorio. Luego de 1 a 7 días va a empezar la sintomatología respiratoria. Y la sintomatología respiratoria empieza por arriba. El niño va a tener fiebre, rinorrea y tos.
En el primer día, entre comillas, va a dar la impresión de que el niño tuviera una infección respiratoria llamada resfriado común. Con el paso de las horas y con el paso de los días, digamos entre el primer y el segundo día, la tos se va a hacer más exigente, más fastidiosa, va a perturbar de repente el sueño, va a haber algo de roncantes, la madre se va a dar cuenta que su hijo ronca un poco. Hasta ahí diera la impresión de que el niño tuviera una bronquitis. Pero más o menos alrededor del tercer día, el niño empieza a respirar rápido, en mayor o menor medida. La mayoría de veces la dificultad respiratoria es leve y moderada. El niño tiene taquipnia, tiene tirajes, eso le llama la atención a la madre, acude a la emergencia y el pediatra confirma la dificultad respiratoria. La madre no le va a decir al médico de que el niño ha estado expuesto a una infección respiratoria viral. El médico tiene que preguntarle. La madre va a decir que su hijo tiene más o menos 3 días de enfermedad, que tiene fiebre, que tiene rinorrea, que tiene tos. Tal vez diga que está respirando rápido, el médico va a constatar eso. Con esa información el médico va a presumir que está ante una infección respiratoria viral baja. Si esto es el primer episodio en un menor de 2 años y en particular en un menor de 12 meses, el médico va a pensar inmediatamente que está ante una bronquiolitis. Si esto es el primer episodio de dificultad respiratoria. Inmediatamente el médico le va a preguntar a la madre si es que el niño estuvo expuesto a alguien con fiebre mocotosa. Y es posible que la madre diga que sí. Y se está consiguiendo mayor información para reconocer que estamos ante una infección respiratoria viral. La primera impresión en ese escenario va a ser que el niño tiene una bronquiolitis. A continuación, contará la frecuencia respiratoria, buscará los tirajes, los encuentra y procederá al tratamiento de la bronquiolitis, que ya lo veremos un poco más adelante. Algunos niños con esa historia de 3 días más o menos de fiebre, rinorrea y tos entran con dificultad respiratoria, con taquipnia y con tirajes. Otros no tienen taquipnia, pero sí tienen tirajes. Algunos tienen sibilantes, muchos tienen sibilantes, otros no tienen sibilantes, no se escuchan los sibilantes. Pero como es el primer episodio de dificultad respiratoria en un niño menor de 2 años, el médico, a pesar de que no escuche los sibilantes, presume que hay una bronquiolitis e inicia el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Nebulización con suero fisiológico. Y luego de unas pocas horas es posible que el niño empiece a mejorar. Menos taquipnia, menos tirajes, un poco menos de tos, la madre lo ve mejor. Y unas pocas horas después es posible que el médico recién empiece a escuchar los sibilantes. Les cuento otro caso que vimos hace unos pocos meses atrás. Llegó un niño que tendría más o menos 6 meses, supuestamente había tenido 2 episodios ya previos de bronquiolitis, lo habían manejado con suero fisiológico y viene por un tercer episodio de dificultad respiratoria. Se confirma la taquipnia, se confirman los tirajes, se confirman los sibilantes y el médico decide utilizar suero fisiológico. A pesar de que estamos en el tercer episodio. Y luego de unas pocas horas el niño empieza a mejorar. Y continúa mejorando. Y en 2 o 3 días desapareció la dificultad respiratoria. Y nunca se usó salbutamol, nunca se usó corticoides. ¿Qué pasó acá? La definición dice de que la bronquiolitis es solamente el primer episodio. Pero este niño aparentemente tuvo un segundo episodio. Y en la emergencia se constató un tercer episodio. Bueno, existe la posibilidad de que los niños tengan más de un episodio de algo similar a la bronquiolitis. Algunos médicos afirman eso. Bueno, aquí está el mecanismo por el cual la bronquiolitis por virus sincicial respiratorio ocasiona dificultad respiratoria. Es por inflamación, es por edema, es por necrosis, es por las secreciones mucosas, es por el tapón mucoso que se forma en los bronquiolos. Ahí tienen ustedes en este gráfico la secuencia de eventos que ocurren en una bronquiolitis por sincicial respiratorio. Toda esta inflamación, edema, los detritus, el moco y la vía respiratoria muy pequeña de un niño muy pequeño son los responsables de la obstrucción bronquiolar.
son responsables de la hiperinflación de los pulmones, de las atelectasias, de las alteraciones de la ventilación-perfusión y de la hipoxemia eventual que pudieran tener estos pacientes. Hay un grupo de niños que son los que están más expuestos a la severidad. ¿Quiénes son? Los más pequeños, los más inmaduros, anatómica e inmunológicamente más inmaduros, los prematuros. Los pacientes pequeños, ¿no? Los niños pequeños con enfermedades pulmonares crónicas, con cardiopatías congénitas, con hipertensión pulmonar, con inmunodeficiencias, también son muy propensos a tener bronquiolitis severa. Felizmente son los pocos. Algunos otros factores de riesgo son el hacinamiento, es la polución, es el humo cualquier humo que se genere al interior de la casa, el humo del tabaco, por ejemplo. Siempre el acceso a los servicios de salud es un riesgo. Y aquí tenemos nuevamente el cuadro clínico. Al inicio, la infección parece ser una infección respiratoria viral alta, fiebre, rinorrea, congestión nasal y tos. 2 o 3 días después se empieza a hacer evidente la dificultad respiratoria, la taquipnea y los tirajes. Se constatan los sibilantes. También se reporta la presencia de crepitantes, pero generalmente en nuestro hospital crepitantes los escuchamos en casos muy, muy contados. La mayoría de veces solamente escuchamos sibilantes. Y siempre la primera infección por sincicial respiratoria es la más severa. Las siguientes tienden a ser más leves y siempre puede haber una reinfección por sincicial respiratoria. El diagnóstico es clínico, nada más que clínico. Solamente necesitamos la historia de fiebre, rinorrea, tos, cuadro clínico compatible con infección respiratoria viral. Necesitamos la historia de exposición a alguien que contagió con fiebre, rinorrea y tos. Y si no lo hubiera, asumimos igual que el niño tiene una infección respiratoria viral y que tal vez fue contagiado por un asintomático. Constatamos la taquipnea, constatamos los tirajes en magnitud variable, buscamos los sibilantes. Si los encontramos, si estamos ante el primer episodio, esto tiene que ser una bronquiolitis. Y empezamos el tratamiento. No pedimos radiografía de tórax de manera rutinaria, no pedimos exámenes auxiliares de manera rutinaria. Simplemente como tenemos un niño muy pequeño con probable bronquiolitis, decidimos el manejo y esperamos la mejoría con el paso de las horas. Siempre preguntamos por aquella persona que pudiera haber contagiado al paciente. Desgraciadamente los internos y los residentes siempre olvidan esa parte. Siempre, casi siempre la omiten en las historias. Vamos a preguntar por el tiempo de incubación. Vamos a preguntar quién fue el que contagió. Vamos a preguntar también si hay más casos de infección respiratoria. No necesariamente alguien estuvo enfermo junto con el niño. Alguien enfermo estuvo cerca al niño antes de la enfermedad. Existe la posibilidad que el niño empiece su enfermedad, su infección respiratoria viral, haga su bronquiolitis y al mismo tiempo otros familiares también tengan sintomatología respiratoria por el mismo virus, pero estas personas tendrían síndromes diferentes. Algunos harían resfriado común, otros harían bronquitis, y este niño, nuestro paciente, haría la bronquiolitis. Inflamación, edema, necrosis y moco es lo que ocasiona la obstrucción de la vía respiratoria baja, de los bronquiolos, y lo que ocasiona la dificultad respiratoria. Eventualmente esto puede ocasionar atelectasias y puede ocasionar hiperinsuflación de pulmones. Hay una particularidad que a veces la vemos en los pacientes con bronquiolitis, y es lo que está en el cuadro rojo de arriba a la izquierda, la variabilidad. Los pacientes entran con dificultad respiratoria leve o moderada, empiezan el tratamiento, empiezan a mejorar, menos taquipnea, menos tirajes, y horas después otra vez vuelven a aumentar su frecuencia respiratoria y sus tirajes. ¿Cómo se explica eso? Las secreciones se están moviendo. Inicialmente por el suero fisiológico y por la tos, empezaron a movilizarse las secreciones, el niño se alivia, disminuye la dificultad respiratoria. Horas después, como el fenómeno inflamatorio todavía persiste, otra vez las secreciones obstruyen y otra vez dificultad respiratoria. Y de manera oscilante, el paciente tiene dificultad respiratoria. No nos alarmamos por eso, solamente seguimos esperando y el paciente continúa mejorando.
La mayoría de veces el paciente mejora alrededor de los 3 días y se va de alta más o menos en ese momento. Hay algo que puede también ocasionar problemas en los niños con bronquiolitis. Los niños con bronquiolitis son pequeños. Y en particular, si son menores de 6 meses, la rinorrea y la congestión nasal puede obstruir significativamente la nariz. Y solamente ese hecho puede explicar un poco de dificultad respiratoria en el niño. Así que tenemos la obstrucción nasal más la obstrucción de los bronquiolos para explicar en parte la dificultad respiratoria de un niño muy pequeño. ¿Qué hacemos en la emergencia? Usamos suero fisiológico para aliviar la congestión de la nariz y paralelamente nebulizamos con el mismo suero fisiológico para aliviar la bronquiolitis. Hay un riesgo de apnea en niños muy pequeños con bronquiolitis, en particular en aquellos que tienen bronquiolitis por el sincicial respiratorio. Estos niños muy pequeños que tienen riesgo de apnea son los prematuros, los muy prematuros, los que ya han tenido apneas, los que tienen muy bajo peso al nacer, los que tienen mucha dificultad respiratoria y los que desaturan. Hay que tener mucho cuidado con ellos. El cuadro clínico más o menos es similar para todos los virus respiratorios. Y la respuesta, en forma genérica, más o menos es la misma para todos los virus respiratorios. Y los casos, como ya dije, pueden ser leves, moderados o severos. Felizmente los severos son muy pocos. Los que ingresan a UCI en nuestro hospital son muy pocos. ¿Genera inmunidad el sincicial respiratorio? Claro que sí. Pero la primera infección ocurre en un lactante que es seronegativo. ¿Da inmunidad permanente? Nunca. ¿Puede haber infecciones? Claro que sí. ¿La inmunidad es protectora? Sí, en parte sí, pero en parte también es patogénica. Ocasiona problemas. Aquí tienen una tabla donde se ilustra 3 guías. La británica, la escocesa y la de la Academia Americana de Pediatría. Para que vean ustedes que las definiciones no son iguales. Que respecto a las saturaciones, para los americanos, una saturación menos de 90 implica oxigenoterapia. Para los europeos, una saturación menor de 92 justificaría la oxigenoterapia. Los tratamientos varían un poco dependiendo de qué guía es. Y ahora viene algo interesante. Respecto al tratamiento, estaba olvidando algo. Cuando yo ingresé a la residencia, más o menos en el año 90 y tantos, el manejo de la bronquiolitis era como el de un asmático, salbutamol y corticoide. No, no era salbutamol, era fenoterol. Fenoterol en suero fisiológico, nebulizado y corticoide. Todavía no se había definido bien el manejo de la bronquiolitis. Se le trataba como si fuera un asma bronquial. Con el paso del tiempo y aproximadamente alrededor, luego de los años 90 y cerca del año 2000, se empezó a abandonar el uso de bronquiolitis y de corticoides en el manejo de la bronquiolitis. Y nos quedamos con el suero fisiológico. Y algunos utilizan la solución hipertónica. Ayuda un poco, pero lo que ayuda también es el tiempo. Esta enfermedad no es autolimitada. Luego de unos pocos días va a empezar a mejorar espontáneamente. El suero fisiológico ayudará algo. Y los pacientes felizmente se recuperan rápidamente. Respecto a los fenotipos, endotipos y genotipos, esto ha sido publicado en los últimos 10 años. Es una forma de ver la realidad utilizando terminología. No hay consensos. La mayoría de guías no los aceptan dentro de sus recomendaciones.
Y solamente por el momento es una curiosidad por definir. Continúan las investigaciones, todavía falta consenso, pero lo más importante de estos fenotipos es de que por lo menos habría dos en particular importantes. Aquí tenemos un resumen de todos los fenotipos que se han publicado. Aquí también los tienen. Acá hay 3 y acá hay 2 más. En el de la derecha, en el cuadro de la derecha, en la propuesta de Dumas y Hasegawa, tenemos un fenotipo ocasionado por el sincicial respiratorio, el perfil B. En este fenotipo hay sibilancias, pero no hay historia de atopía, no hay historia de eczema. Y hay un menor riesgo de sibilancias recurrentes en ese fenotipo. El problema está en el fenotipo A, en el perfil A. Este fenotipo, ocasionado por el rinovirus, ocurre en pacientes que tienen historia de sibilancias, que tienen historia de atopía, historia de eczema, tienden a tener eosinófilos elevados y tienen mayor riesgo de sibilancias recurrentes. Ahí viene el problema. El virus sincicial respiratorio es más frecuente en los menores de 12 meses. En cambio, el rinovirus es más frecuente en los mayores de 12 meses. El rinovirus está más asociado a formas parecidas al asma bronquial. En algunos casos, en algunos pacientes, teniendo bronquiolitis por virus sincicial respiratorio, existiría en algunos pacientes una respuesta al salbutamol y una respuesta a los corticoides. El problema está en diferenciarlos. Cuando diagnosticamos bronquiolitis, lo hacemos clínicamente. Cuando diagnosticamos bronquiolitis, en nuestro medio no tenemos disponibilidad para en pocas horas tener un panel viral que nos diga qué virus es el responsable. Y eso es un problema. En nuestro medio no tenemos pues, un perfil de citoquinas que nos ayude a orientarnos. En nuestro medio tenemos dificultades para entender qué virus es el responsable y qué trasfondo genético tendría el paciente. Así que en nuestro medio lo que hacemos simplemente es reconocer que tenemos un menor de 2 años con un primer episodio de una infección respiratoria viral que tiene dificultad respiratoria, que tiene sibilantes, que tendría una bronquiolitis y empezamos el tratamiento con el suero fisiológico. Esperamos unas pocas horas y esperamos la respuesta, esperamos la mejoría. Empieza a disminuir la frecuencia respiratoria, empieza a disminuir el tiraje, nos quedamos tranquilos. Llega más o menos al tercer día y usualmente el paciente se va de alta. Solamente en los casos en los cuales la dificultad respiratoria es severa y sostenida, empezamos a utilizar salbutamol, empezamos a utilizar de repente corticoides, a manera de prueba. Según las guías, se recomienda que si se usa salbutamol, este sea inhalado. Pero en nuestros hospitales los médicos no respetan las guías y tienden a usar salbutamol nebulizado. Pero si la bronquiolitis por sincicial respiratorio es ocasionada por un tapón de moco, en ese caso el suero fisiológico o la solución hipertónica de repente van a servir para que éste se licúe, se movilice y disminuya la dificultad respiratoria. Pero en el caso de rinovirus, en algunos pacientes el comportamiento y la fisiopatología es similar a la del asma bronquial y empieza a cobrar un poco de importancia el broncoespasmo. En ese caso, en esos pacientes, tal vez el salbutamol y el corticoide pudieran servir de algo. Pero eso todavía está en discusión, no está bien definido y solamente es una práctica por parte de algunos médicos.